Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en una reflexión que, la verdad, es breve en extensión, pero, híjole, inmensa en sus implicaciones. Sí, es de esos textos que en pocas páginas te mueven todo. Totalmente. Se trata de un escrito del humanista secular Gabriel Spinoza, titulado Omnipotente pero irrelevante. Y bueno, ese título es en sí mismo toda una provocación. Es una provocación desde la primera palabra. Te obliga a preguntarte cómo algo puede ser omnipotente, o sea, la máxima expresión de poder, y a la vez irrelevante, la máxima expresión de inutilidad. Exacto. Chocan dos conceptos que en la teología tradicional, pues, son inseparables. El título ya te está diciendo que el autor va a romper las reglas del debate. Exactamente. Y las rompe desde el primer párrafo. Spinoza nos dice: A ver, olvidemos por un momento la pregunta de siempre, la que ha llenado bibliotecas enteras, la de si existe o no existe. Esa misma, si un ser como el Dios judeocristiano existe o no. Él propone un experimento mental mucho más aterrizado, casi brutalmente pragmático. Un experimento que traslada todo el debate de la cancha de la metafísica, que es súper abstracta y a menudo interminable, a la cancha de la experiencia humana. Lo saca del cielo y lo pone aquí, en la Tierra. Justo. La premisa que nos lanza es esta. Imaginemos que mañana la ciencia demuestra de forma irrefutable, sin lugar a dudas, que este ser existe. ¿Ok? Concedido. Existe. Pero, y este es el giro, todo lo demás sigue exactamente igual. Los hospitales siguen llenos, los desastres naturales siguen ocurriendo, el sufrimiento humano, desde el cáncer infantil hasta la hambruna, continúa su curso sin el más mínimo cambio. ¡Qué fuerte! Y la pregunta de Spinoza es devastadora. Si es así, ¿qué valor práctico tiene esa existencia? Su argumento es que si la presencia confirmada de Dios no altera en nada el resultado, su existencia, para fines prácticos, es irrelevante. Y ahí está la genialidad de su planteamiento, porque cambia todo el tablero de juego. Al decir, de acuerdo, concedamos la existencia, pues desarma la defensa más común. Claro. Y obliga a la contraparte a justificar no la existencia, sino la utilidad de esa existencia. Saca a los teólogos de su zona de confort y los obliga a pisar el terreno pantanoso de la ética y del sufrimiento real. Claro, porque ante ese sufrimiento la respuesta tradicional no es negar el problema, sino justificarlo. Y esto nos lleva de lleno al primer gran pilar del argumento de Spinoza. Lo que él llama la trampa de la justificación. Exacto, que son estas explicaciones que todos hemos oído alguna vez. Sí, el libre albedrío, los planes misteriosos que no entendemos o que son pruebas de fe para fortalecernos. Y fíjate que Spinoza no se detiene a debatir la lógica de cada una. En lugar de eso, las anula todas de un solo golpe con una analogía potentísima. La del médico. Es el corazón de su argumento inicial, sin duda. Totalmente. A mí me impactó por su sencillez. Nos pide imaginar esto. Una persona está en un hospital con una infección bacteriana grave, su vida corre peligro. Una situación límite. Sí, entra el médico. La figura que en esa habitación tiene todo el conocimiento y el poder para cambiar el resultado. El médico tiene en la mano una jeringa con el antibiótico exacto que salvaría al paciente. O sea, la solución está ahí. Ahí mismo. Pero en lugar de administrarlo, se sienta junto a la cama y le ofrece al paciente una explicación brillante, elocuente, lógicamente impecable de por qué ha decidido conscientemente no curarle. Híjole, lo que hace esta analogía es brillante porque le quita a la teología su arma más poderosa, la abstracción. La aterriza de golpe. Sí, en la camilla de un hospital. El dolor ya no es un concepto filosófico, es una infección que te está matando. Y frente a eso, las explicaciones, por más elegantes que sean, pues son solo ruido. Exacto. La conclusión de la analogía es que no importa qué tan buena sea la justificación del médico, podría ser la explicación más profunda del mundo. Desde la perspectiva del paciente que sigue ahí, a punto de morir, ese médico es, en el mejor de los casos, inútil. Y en el peor, es monstruoso. Claro. El porqué de su inacción es completamente irrelevante frente al resultado. El sufrimiento no cambia. Y Spinoza traza un paralelo directo. Para la persona que está viviendo una tragedia, las explicaciones teológicas sobre planes misteriosos funcionan igual que la justificación del médico. Son palabras que no alivian el problema real. El enfoque está en la experiencia vivida. Sí, pone el foco en la víctima. Desde la perspectiva del que sufre, una deidad que no interviene no es misteriosa, es, en términos funcionales,
negligente. Ok, entonces si las justificaciones son inútiles desde la perspectiva de quien sufre, Spinoza da el siguiente paso en su reflexión. Analiza al justificador mismo. Sí, y aquí es donde su lógica se pone realmente, implacable. Introduce el concepto del espectador omnipotente, retomando los 3 atributos clásicos de la deidad. Los famosos 3 omni, que son la base de casi toda la teología occidental. Omnipresente, es decir, no es un observador lejano. Está físicamente presente en el momento y lugar donde ocurre la tragedia. Está en primera fila. No lo está viendo en las noticias. En primera fila. Está en la habitación del hospital, en el edificio que se derrumba. El segundo, omnisciente. Sabía con total certeza que la tragedia iba a ocurrir, mucho antes de que pasara. No hay sorpresas para este ser, no hay imprevistos, nada. Y el tercero, que es la clave de todo, omnipotente. Tenía todo el poder necesario para evitar la tragedia sin el más mínimo esfuerzo. Mover un dedo, un pensamiento, y el desastre no ocurre. Es que individualmente cada atributo tiene una escapatoria. Si no fuera omnisciente, podría decirse que no sabía. Si no fuera omnipotente, que no podía ser nuda. Si no fuera omnipresente, que no estaba ahí. Claro. Pero la teología clásica insiste en la combinación de los 3, y al hacerlo, sin darse cuenta, construye lo que Spinoza ve como una trampa lógica perfecta de la que no hay salida. Y es que cuando lo pones así, en frío, la imagen es escalofriante. Spinoza lo despoja de toda la poesía teológica y lo presenta como un hecho crudo. Sí, es muy directo. Tenemos a un testigo presencial, con conocimiento previo y poder absoluto, que elige deliberadamente no hacer nada. Transforma la figura de Consuelo en una de indiferencia casi cruel. Una indiferencia que, según el argumento, lo vuelve irrelevante. Si el resultado final de un terremoto, el número de muertos, la destrucción, es exactamente el mismo con su intervención que sin ella, porque su intervención es 0. Pues claro. Entonces, para las víctimas, su existencia es una variable que no afecta el resultado. En términos matemáticos, su valor en la ecuación es 0. Por eso, la inacción no es por ignorancia o falta de poder, es una decisión informada. Y esto es crucial para entender por qué es indistinguible de su ausencia. Es un razonamiento muy directo. Entonces, si las justificaciones son inútiles y el espectador es deliberadamente inactivo, llegamos a lo que el propio Spinoza describe como la mayor inconsistencia lógica del sistema. El acto de la oración. La súplica. Exacto. Aquí es donde, según él, todo se topa con su contradicción más flagrante. Sí, su lógica es muy clara en este punto. La lógica que presenta es la siguiente. La persona, en su momento de mayor desesperación, le reza, le suplica ayuda, precisamente al mismo ser que, de acuerdo a lo que acabamos de analizar, estuvo presente, sabía lo que iba a pasar y tenía el poder de evitarlo. Y decidió no hacer nada. O sea, le pide intervención a quien ya demostró activamente su decisión de no intervenir. Y aquí el argumento se vuelve fascinante y para muchos seguramente muy doloroso, porque Spinoza no parece estar criticando a la persona que reza. No, para nada. La súplica es un acto profundamente humano, es un grito de esperanza. Pero él la pone bajo un microscopio lógico y dice, miren, le están pidiendo ayuda a la causa misma de la inacción. Es un choque brutal entre la necesidad emocional y la coherencia del sistema. Claro, es que la pregunta retórica que se desprende de su texto es demoledora. Si este ser ya sabía que ibas a sufrir, estaba presente y decidió no mover un solo dedo, ¿por qué razón lógicamente cambiaría de opinión simplemente porque se lo pides? ¿Acaso la súplica le aporta información que no tenía? No, es omnisciente. Le da un poder que le faltaba. Tampoco es omnipotente. Desde la perspectiva de Spinoza, la oración se convierte en un acto de fe que va en contra de la evidencia más directa disponible, la propia inacción previa de la deidad. Es como esperar un resultado diferente haciendo lo mismo. Peor, es pedírselo a quien ya ha demostrado con hechos, o más bien con la ausencia de ellos, cuál es su postura en esa situación.
La implicación es que la fe, en este contexto, es la esperanza de que alguien actúe en contra de su propia naturaleza demostrada. Es una forma muy cruda de verlo, pero sigue la línea del texto. Entonces, todo este camino de deconstrucción lógica, ¿a dónde nos lleva? Al cierre de la reflexión, que es tan directo como todo lo anterior. Cierra el círculo de una manera muy coherente, ¿sí? Su conclusión es que, desde un punto de vista intelectual y hasta emocional, es más honesto aceptar que los seres humanos estamos, sujetos a las leyes de la naturaleza. A la biología, a la física y al azar. ¿Sí? Que las cosas buenas y malas simplemente pasan. Y nos presenta una disyuntiva final, una elección que es bastante provocadora. La elección final que le propone al lector. Exacto. Spinoza dice que es preferible aceptar la dura verdad de que no hay nadie al mando, que estamos solos frente a la indiferencia de un universo que no fue diseñado para nosotros. Que es una idea que puede parecer desoladora. Puede serlo, pero él dice que es preferible a tener que creer en un ser que, pudiendo evitar el dolor, sabiendo que va a ocurrir y estando presente, elige conscientemente ser un espectador inútil. Para él, la primera opción es más digna. Y ahí es donde remata con la frase final del texto, que es la que resume toda la reflexión y le da sentido al título. Si me permites, la cito. Adelante. Ninguna justificación, por más poética o teológica que sea, puede borrar el hecho de que un Dios que no interviene es indistinguible de un Dios que no existe. Esa es la estocada final. La irrelevancia del título se convierte en indistinguibilidad. Es una frase potentísima. ¿Qué significa exactamente esa indistinguibilidad? No es una afirmación atea en el sentido clásico. No dice Dios no existe. Dice algo que en cierto modo es mucho más inquietante. ¿Qué cosa? Afirma que, desde nuestra perspectiva, la de los seres que vivimos y sufrimos, es funcionalmente imposible notar la diferencia entre su presencia y su ausencia. Si en los resultados observables de la vida no hay diferencia, entonces esa variable, sea cual sea su estado metafísico, es para nosotros inexistente en la práctica. Vaya análisis. Es un texto que en muy pocas palabras te obliga a confrontar ideas muy fundamentales. Definitivamente. Al final lo que nos deja esta reflexión de Spinoza no es una lista de quejas, sino la deconstrucción metódica de un sistema. Nos muestra cómo la premisa de un espectador omnipotente pero pasivo genera una contradicción en cadena. Sí, un efecto dominó. Hace que las justificaciones suenen vacías, convierte su inacción en una elección deliberada y transforma la súplica en un acto, casi ilógico. Todo parece llevar a un colapso donde su presencia se vuelve funcionalmente idéntica a su ausencia. Exactamente. Es un argumento que no ataca la fe desde fuera, sino que intenta demostrar que se derrumba por el peso de sus propias premisas. Y esto me deja con una última reflexión, una pregunta que se desprende de todo esto. A ver. Si aceptamos por un momento la premisa de Spinoza, que la relevancia de cualquier poder, divino o humano, depende de su intervención tangible en el mundo, Ajá. ¿qué implicaciones tiene esto para el concepto mismo de fe? Se convierte la fe, bajo esta lógica, no tanto en una creencia en la existencia de un ser, sino más bien en la esperanza, a veces desesperada, de que un espectador que hasta ahora se ha mostrado indiferente, decida por una sola vez intervenir y dejar de serlo.